ahí se generó este diálogo, se hizo una especie de consenso, han bajado por la calle para retomar algunas que otras calles, ahora no recuerdo si mencionaron la calle Tucumán y demás, y recién ahí después, una vez que la gente se pudo reubicar, sí siguieron manifestándose por la vereda, que es lo que pedía y lo que lleva adelante, digamos, el mensaje del protocolo, el famoso protocolo, ¿no es cierto?, antipiquete que lleva adelante la ministra que propone, ¿no?, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Acá Caraba calculó más de 10.000 personas. No sé si dieron alguna cifra de la policía, Carola. No, de manifestantes todavía no. Hablaron simplemente de, cuando yo le hice la pregunta en relación solo a efectivos de la policía de la ciudad, Kravets dijo 1.500. No está el número concreto de Policía Federal, pero no tengo el número exacto, por lo menos no ahora, seguramente va a trascender en las próximas horas, de los manifestantes. Así que eso habrá que ver, bueno, en el transcurso de la tarde. De la Policía Federal calcula 500. ¿Cuánto? 500, si son todos de infantería. Ah, de la Policía Federal. Sí, de la Policía Federal, y que estaban en un lugar específico también. Pero no más, en total 2.000 policías con... a ver, tengamos en cuenta esto. Si había 10.000... Mira, ya está desconcentrada la plaza. Sí. Ya se vació. La plaza de Tribuna, la Plaza Lavalle. Si había 10.000 personas o un poco más, calculemos 12.000. Habían previsto 8.000 manifestantes, eso está plasmado en el documento de la CGT, donde se pide la autorización para hacer un acto ocupando un espacio público. Si había 12.000 personas, 12.000 manifestantes, 2.000 policías, estamos hablando de que había mucha vigilancia, la plaza estuvo muy vigilada. Y ahí el dato que también que te dijo a vos de la comunicación permanente con la CGT, en un momento no sé, a ver, por ahí estoy citando mal, Waldo Wolf dice que piden, que les hacen saber que no entraban y que entonces dijeron les permitimos cortar esas arterias que ellos consideraban menores, ¿no? Tucumán, Lavalle, Libertad y esas fueron y Talcahuano. Esas fueron las 4 calles que alrededor de la plaza que se ocupó el espacio público o la calzada porque la capacidad de la plaza estaba desbordada. Y Carola, a mí me confirman también del lado de Patricia Bullrich que es como que se recompuso la tensión que había habido la semana pasada, el 20 de diciembre, y me parece que eso se vio también en las caras, en los gestos, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, por eso eligieron, y quizá hasta lo dispuso la propia ministra de Seguridad, ¿no es cierto?, que bajen un representante por, digamos, por parte de ciudad, por parte de la policía de la ciudad específicamente, y después también federal y de nación. Entonces, al mostrarse, y de hecho entre ellos mismos se mostraron organizados hasta para responder. Waldo Wolf dijo, arranco yo, después siguieron el resto de los funcionarios. Así que eso mostró, digamos, esto que vos mencionás, Pancho, digamos, una tarea mancomunada entre todos los sectores, ¿no? Muy bien, Carola, bueno. Como para cumplir el objetivo, cierro con esto, como para cumplir el objetivo, ¿no es cierto?, que es que finalmente todos puedan trabajar en conjunto para que se cumpla y para hacer el relevamiento de este protocolo. Gracias, Carola, un beso grande, excelente. Bueno, vemos cómo se está desconcentrando toda la marcha. Ahí vemos arriba, a la izquierda, el dron de la Nación, ya la Plaza Lavalle completamente despejada. Ayer habló el presidente con Luis Majul y se refirió a la posibilidad, si le trababan reformas, de ir a un plebiscito. Lo escuchamos, a ver, dale. En el caso de que sea rechazado en el tiempo, ¿no? ¿Llamarías una consulta popular, un plebiscito? Obviamente. Que me expliquen por qué, digamos, por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen. Que me lo expliquen. Porque la gente entendió bien, ¿eh? El megadecreto tiene más de 75% de aprobación. Entonces, que me expliquen por qué quieren algo en contra de la gente. Grabois acaba de decir, lo plebiscitario no me asusta, en eso estoy con Milei, pero ¿hay alguna dificultad ahí? ¿Cómo es, Laura? A ver, sí, hay dificultades porque la propia Constitución Nacional establece ciertos parámetros para llamar a un plebiscito o una consulta popular.
En primer lugar, hay que aclarar que el presidente no puede llamar a una consulta popular vinculante. Es Bien. decir, que el resultado de esa consulta popular sea efectivamente una ley, ¿no? Se somete un proyecto a una consulta popular vinculante, bueno, lo que define a la gente es lo que efectivamente después se instrumenta. Esa facultad no la tiene el presidente. El presidente tiene la capacidad de llamar a una consulta o un plebiscito no vinculante. Es decir, que el resultado de la votación no necesariamente pueda traducirse en una medida concreta. ¿Me seguís? Claro. Ok. Entonces, el tema acá es que Milei se va a topar con dos problemas en el caso de que llame a un plebiscito no vinculante. En primer lugar, porque hay constitucionalistas, y creo que la mayoría de la biblioteca así lo dice, es que es imposible convocar a un plebiscito con más de 600 más de 100 normas contenidas adentro de qué es lo que contiene hoy el DNU. Entonces, es un mega decreto, vos no lo podés someter a un plebiscito no vinculante. Por lo menos tiene objeciones constitucionales. Seguramente será por un tema específico. Ponele, pero no el megadecreto. Claro. ¿Estamos? En segundo lugar, y esto es lo más interesante, es que a efectos prácticos, Milei o sea, con esta vía va a volver al punto de partida que es el Congreso. El Congreso es el único que puede definir si se convoca a una consulta popular vinculante. Pero también el Congreso es el que, ponele que el megadecreto se lleva a consulta popular y resulta aceptado, ¿no es cierto? Y la gente lo avala. Después, ese resultado tiene que ser debatido por el Congreso, no es que puede esquivar al Congreso. Pero bueno, el presidente supone que con ese respaldo, si le dan la razón, tiene otra fuerza. Pero ahí te marco un matiz muy importante, que es, vos lo sometés a este megadecreto a una consulta no vinculante. Primero que no es obligatorio ir a votar. Claro, ¿no? Importante. Y hay que ver cuánta gente lo vota. Entonces vos estás sometiendo una definición que es tuya del Poder Ejecutivo a la gente. Te puede salir pato o gallareta. Te puede salir mal. Claro. Te puede salir mal, Pancho. Podría tener un resultado diferente al esperado por el Ponele que presidente. salga el 50% que la gente lo avala. Claro. Y el o otro que vayan a 50% votar no. específicamente los que están en contra. Tal cual. Entonces, vos ahí estás jugando mucho, estás jugando una carta demasiado fuerte. Él se siente fuerte hoy porque cree que el 70% hoy está avalando sus medidas. Pero imagínate esto dentro de 2 meses, 3 meses, porque todo esto necesita tiempo. Ahora, ¿va a ser el mismo ánimo social? Digo, y aparte, para volver al punto de partida, vos necesariamente tenés que discutirlo esto en el Congreso. Claro, ¿entendés? yo creo que Milei sabe perfectamente que en 3 meses no va a tener la misma fuerza de hoy y esa es la razón por la que decide acelerar y mostrarse intransigente. Mirá tan cierto lo que dice Laura, que el último plebiscito en la Argentina se convocó el 25 de noviembre del 84, cuando el gobierno de Alfonsín decide, Alfonsín firma el decreto 2752, ese decreto firma convocando el plebiscito por afuera de lo que marca el Congreso. Lo convoca directamente por decreto Alfonsín. Y era un tema, era por sí o por no, un tema, que era si se aprobaba o no el acuerdo limítrofe con Chile por el diferendo del Beagle, del canal de Beagle. Ganó el sí con el 82% de los votos. Así es. Pero era un tema. Acá tenés el DNU con ¿cuántas leyes? Bueno, se derogan y se modifican alrededor de 300 normas. Bueno, pero además vos estás marcando algo que fue previo a la reforma constitucional. Claro, en 84. Digamos, después de la reforma constitucional se aprobó una ley donde se reglamenta el uso de un plebiscito y ahí se establecen perfectamente cuáles son las atribuciones de uno u otro poder, me refiero al Poder Ejecutivo o al Congreso para llamar a un plebiscito, ¿no? En definitiva, Milei, acá lo que hay que decir es que la Constitución Nacional, creo que sabiamente,
trata de evitar por todos los medios que nuestro país caiga en una democracia directa. Claro. ¿Me entendés? O sea, hoy está planteado como una democracia representativa. Nosotros, o sea, no deliberamos el pueblo directamente, sino a través de nuestros representantes. Por esa razón es que establece esta serie de recaudos para evitar que un presidente que quiera asumir, digamos, todo el poder, o sea, la suma del poder público, pongámoslo en términos extremos, quiera gobernar por medio de plebiscitos. Ahora, Laura, el otro día Pichetto se refería a lo que él llama la galaxia de los DNU. Sí. Que es esto de que mandan un DNU, queda en la nebulosa, nadie se convoca para votarlo y pasa. Así es. Como ha ocurrido siempre, porque tengo entendido que nunca se rechazó uno, ¿no? Nunca se rechazó en la historia reciente de nuestro país un decreto de necesidad y urgencia. Y mirá ¿Puede pasar eso entonces, que quede en la nebulosa y que nadie lo rechace? Y que nadie lo rechace, perfectamente puede suceder eso. Perfectamente, que es lo que ha sucedido con todos los decretos de necesidad y urgencia, me animo a decir, sí, desde el 83 a la fecha. Y ni que hablar desde que se reguló el uso de los decretos a partir del año 2006. Eso nunca sucedió. Sí hubo dictámenes de rechazo en la comisión bicameral de trámite legislativo. Vos sabés cómo son los procesos. No, expliquémoslo bien, la verdad. Exacto. Llega un DNU al Congreso y el tratamiento empieza en la comisión bicameral de trámite legislativo. Está compuesto por 16 legisladores. Ellos son los que en determinados plazos que fija la ley tienen que sacar un dictamen, ya sea a favor o en contra. No pueden, como te lo contaba hace un rato, aprobar una parte y rechazar otra parte, aunque ahora se está explorando esa posibilidad, algunas interpretaciones constitucionales jurídicas dicen que se podría hacer, pero bueno, hay que verlo. Pero por de pronto hoy no se podría ni avalar en parte ni rechazar en parte. Entonces, una vez llegado el dictamen que hacen los legisladores, eso pasa al plenario de ambas cámaras. Es decir, el Senado en el recinto y diputados en el recinto lo pueden abordar. ¿Qué es lo que ha pasado habitualmente? Que los decretos o no llegan a tratarse en la comisión bicameral y los dejan pasar. Esto es una anomia del Poder Legislativo, un gran déficit del Poder Legislativo, no tratar los decretos de necesidad y urgencia. Otra ha pasado que efectivamente los trate la comisión bicameral, pero no llegan al recinto. Claro. ¿No? Y se quedan ahí porque no hay plazos para el que el recinto lo trate. Entonces, muchas veces pasa que los decretos quedan, como vos decís, en la nebulosa. Me atrevo a decir que con este DNU en particular, por la magnitud que tiene, no va a pasar. No va a correr ese mismo camino. Porque hay mucho dirigente tratando de voltearlo. Porque hay gente, porque efectivamente hay diputados, sobre todo de Unión por la Patria y de la izquierda, que lo quieren voltear, pero también hay legisladores, como yo te comentaba hace un ratito, que no necesariamente piensan lo mismo que Unión por la Patria, al contrario, quieren despegarse lo que más se puede de ellos, pero sugieren otras alternativas para que no se vulnere la institucionalidad y las facultades propias del Congreso, que ellos creen que quedaron aviesamente avasalladas con un DNU tan importante. El argumento de Milei es, esto lo usaron todos y nadie nunca se opuso. No me parece un argumento que justifique lo que está haciendo él, porque lo hayan hecho los otros y lo hayan hecho mal, no te justifica a vos para que vos sigas haciendo las cosas mal. Pero es cierto que lo usaron. Por supuesto que sí, lo usó Alfonsín, lo usó Menem, lo usó Duhalde, lo usó De la Rúa, lo usó Macri. Pero mirá el caso de Macri. A ver. El caso de Macri 2018. Saca un DNU no tan ambicioso como este, pero sí del mismo tipo, que se llamaba, era un decreto para desburocratizar, me salió la palabra, el Estado. Era un decreto muy importante. Pero cuando llega al Congreso fue tal la resistencia que generó, y no solamente en el kirchnerismo, sino también entre los radicales, claro, que dijeron, a ver, Macri, mándalo por ley a esto, desdoblalo, replicalo en proyectos de ley que nosotros te lo vamos a aprobar. Eso es lo que hizo Macri. Lo desdobló en 3 proyectos de ley, él envió el DNU en febrero.
lo desdobló en 3 proyectos de ley. ¿Sabes cuándo se aprobaron los 3 por ambas cámaras? En julio. Claro. O sea, no es imposible. Todos aquellos que ahora me están respondiendo por Twitter diciendo que los legisladores demoran y que me atrevo a decir que cuando los legisladores tienen la voluntad política de avanzar, porque hay un compromiso con el presidente o con el Poder Ejecutivo de avanzar, perfectamente pueden sacar leyes en tiempo bastante rápido, en forma express. Digamos, el Congreso ha sido... lo hemos visto infinidad de veces, sobre todo en el kirchnerismo, cuando han sacado leyes en forma express. Cuando hay voluntad política, salen las leyes en tiempo rápido. Dio varias definiciones anoche el presidente con Luis Majul. Pongamos otra, a ver, vamos, porque habló varias veces de muchos temas. Pero la B corta en actividad, ¿de qué depende que sea más chiquita y que salgamos más rápido? Depende básicamente de que reaccione rápido la inversión y de que caiga fuerte la tasa de interés. Entiendo. Y ahí por eso es tan importante este decreto de necesidad y urgencia, porque lo que hace es minimizar el tiempo para el rebote, o sea, minimiza el daño sobre la sociedad. Bueno, acá hay uno de los argumentos que Milei considera medulares para sacar el decreto e incluir todo rápido, o sea, está uniendo el resultado económico a esta medida del Poder Ejecutivo. Bueno, a eso se le podría contrastar. Obviamente un DNU es mucho más rápido. Ahora, ¿la rapidez es sinónimo de seguridad jurídica? Yo diría que no. No necesariamente son sinónimos. Digo, porque hay muchos que dicen, constitucionalistas, y también me atrevo a decir inversores, que podrían decir, ok, vos sacás este DNU, ¿y quién te dice que dentro de 4 años con otro gobierno saquen un DNU planteando exactamente lo contrario? Vengo con la reforma agraria. A ver, acá es una cuestión de entender la importancia de las instituciones. Y parezco como demasiado institucionalista al hacer estos planteos, pero creo que en definitiva uno hace un aporte en esto. Digamos, no es lo mismo sacar leyes con amplia mayoría que sacar un decreto. Porque un decreto queda, digamos, como un planteo unilateral por parte del Poder Ejecutivo que no fue consultado con las distintas fuerzas políticas, que no fue debatido por las distintas fuerzas políticas. Que es cierto que hubo muchos DNU antes y que no fueron debatidos, es cierto, pero ninguno con esta magnitud. Ninguno, Ninguno. Pongamos otra declaración de Milei. A ver, vamos. De ayer, anoche. En la primera semana hicimos 2 cosas muy importantes desde mi punto de vista. En primer lugar, lanzamos un programa de estabilización ortodoxo, bien duro, donde básicamente propusimos un ajuste fiscal de 5 puntos del PBI, donde 60% de ese ajuste recae en la política. Yo menciono esto porque la realidad es que siempre cayó sobre la población. La otra que también tiene ese programa es todo un proceso de saneamiento del Banco Central y además un sinceramiento cambiario. De hecho, fue tan bien recibido el programa económico que, a diferencia de otros casos donde la brecha se mantenía constante o se ampliaba, nosotros logramos comprimir la brecha en un contexto donde además bajamos la tasa de interés. Bueno, la discusión sobre quién cae el ajuste. Acá hay que distinguir también quién hizo el ajuste sobre, por ejemplo, el salario, ¿no? Siempre pongo el ejemplo. Si alguien decidió que el dólar valiera 350 pesos, pero no había, y entonces el siguiente vino y dijo, vale 820, pero hay, ¿quién hizo el ajuste? ¿El que tenía el dólar de ficción o el que lo sinceró? Esto es una discusión. Indudablemente, claro. Pero, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, sí. El regreso del impuesto a las ganancias, sí, es un ajuste sobre la gente, más allá del 60%. Es que hay que decirlo, Pancho, acá. El presidente ha planteado que hay que reducir 5.2 puntos del PBI. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Dentro de ese 5.2 puntos del PBI hay una parte que es ajuste supuestamente de la política, que lo pongo entre muchísimas comillas, digamos, ajuste del Estado o ajuste del gasto público, ponele, pero no necesariamente de la política. Y después el resto es aumento de impuestos.
Y el 60% del gasto público es jubilaciones y gasto social también. Bueno, ahí hay otra cuestión que nosotros no discutimos, pero habrá que ver si en este paquete de leyes, que eso te garantizo que no sale, que es la derogación de la ley de movilidad jubilatoria. ¿Esa no sale? No sale de ninguna manera. O sea, ¿esa vamos a volver a las 14 toneladas de piedras? No lo sé, hay que ver cómo lo plantea, por eso yo quizás me estoy adelantando porque no me queda claro si lo va a incluir en el paquete de leyes. Pero va a ser... Hasta ahora no parece que fuera ahora, ¿o sí? Cuando Luis Caputo, Sí. ¿te acordás? Hace unos días hizo toda una enumeración de medidas que iban a instrumentar, posteriormente hizo trascender de que este tema, la derogación de la ley de movilidad jubilatoria, iba a formar parte. De hecho, en la tablita que trascendió del Ministerio de Economía, hay un ítem que dice que está prevista una reducción del 0,4, creo que era del PBI, por jubilación. 0,4. Con lo cual, algo con las jubilaciones están pensando, y lo que justamente ha trascendido ha sido la derogación de esta ley de movilidad jubilatoria. A lo que se va es, y me parece que es un poco también la constante de Milei, va a una licuación del gasto, ¿no es cierto? No necesariamente te va a bajar el gasto. Con el solo hecho de que sea constante en términos nominales, Sí, claro. La inflación va a ser el trabajo sucio. Por eso es que ha decidido prorrogar el presupuesto 2023. El presupuesto 2023 termina ahora el 31 de diciembre y Milei sugestivamente no presenta un nuevo proyecto de ley de presupuesto 2024. Deja correr para dejar que se licúe el gasto. Laura, con Caraba estamos siempre muy interesados en si va a pasar lo del impuesto a las ganancias en el debate legislativo. Pasa, eso vuelve el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Yo te lo di, a ver, la respuesta es sí y no. Quizás no estén conformes con mi respuesta. No. La respuesta es no, si está previsto como era anteriormente durante el gobierno de Cristina. Estamos hablando de un piso mínimo no imponible bajo, ¿está? Con escalas, que vos conocés bien esto, digamos, con escalas altas. Así no volvería. De ninguna manera. Bueno, pero eso es importante. Bueno, hay que ver. A ver, chicos, yo todavía no llegó el proyecto de ley. Yo te estoy diciendo lo que dicen los legisladores. Si vuelve al estatus anterior, digamos, a lo que era durante el gobierno de Cristina, es muy difícil que salga eso. Ahora, si lo que se discute es una reformulación del impuesto a las ganancias con pisos mínimos no imponibles más altos, digamos, para que no afecte tanto a la clase media, media-baja, asalariada, y con escalas que sean progresivas en serio, es decir, que si te alcanza a vos el impuesto, no pagues el 35, como sino YPF. sino que pagues el 0,1, el 0,3. Bueno, pero ahí hay una diferencia importante. Completamente distinto. Bueno, entonces, pero ya justamente hay que ver cómo viene el proyecto. Nosotros tuvimos una conversación que lo publicamos en La Nación antes de ayer con José Luis Espert. Va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, es decir, donde va a empezar a trabajarse este tema. Le pregunté concretamente sobre esta cuestión y dijo que absolutamente va a haber un piso mínimo no imponible alto con escalas graduales. Por lo menos esa es la intención de Espert. Veremos cómo viene el proyecto. Se supone que... Sí, perdón. ¿Se presentó el proyecto? No, ¿Cuánto tiempo tienen para presentarlo? ¿Cuándo lo van a tratar? ¿Cuándo va a entrar en vigencia? O sea, porque supuestamente en el sueldo de diciembre, con el aguinaldo, seguimos cobrando, o no hay descuento de... No. Los que cobramos, todo lo que cobramos diciembre... Hasta ahora no. No. Porque supuestamente hoy es 27. Va a ingresar, el proyecto va a ingresar dentro del paquete de iniciativas que prometió el Poder Ejecutivo para ser tratado en extraordinarias. En enero. Este proyecto de ley estaría incluido dentro de ese paquete. ¿Cuándo lo van a tratar los legisladores? Bueno, está convocada la sesión extraordinaria, lo pueden tratar no bien ingrese, que es lo que seguramente va a pasar. Los libertarios
van a querer que esto salga ¿Te rápido. das cuenta de que la pregunta es clave porque queremos saber Claro, si hay cobramos- un mes más o no? Claro. Si ¿Entendés no, que- no. cuentan con ese... No, Claro. no, esto va a empezar a tratarse a partir del 15 de enero aproximadamente. ¿Para regir en los sueldos de febrero o para regir los sueldos de marzo? Mira, me encantaría responderte, pero no lo Y sé bueno, porque no veo la Queremos letra. saber que, viste, hay ¿Hasta pagos que cuándo? hacer. Yo no, Claro. la verdad no tengo la bola de cristal de Milei, con lo cual difícilmente te lo pueda responder, pero lo que quiere Milei sí o sí es cuanto antes aumentar la recaudación por ese impuesto. Recordemos también que fue Milei el que en el Congreso, cuando fue diputado, derogó junto con el kirchnerismo Claro, la por eso cuarta es que él categoría. ahora dice Ah, háganse cargo los gobernadores y los gobernadores dicen que se haga cargo Milei. Exactamente, pero es engaña pichanga en definitiva, perdón el término tan coloquial, pero lo que necesita Milei es plata, quiere recaudar, necesita equilibrar las cuentas públicas. Lo hace por dos vías. Por un lado, ganancias y por otro lado, suba de retenciones. Claro. Y Laura, también el tema de la jubilación. vos decís, necesita la plata. En realidad los gobernadores son los que necesitan ese casi punto del... Pero los gobernadores tienen una contraoferta, que era coparticipar el impuesto al cheque. Que Milei no quiere... Que Milei no lo quiere tocar porque que creo necesita que la plata. con razón, porque vos coparticipás ese impuesto y no lo sacás nunca más en tu vida. De me acuerdo, pero acordate que ese impuesto, cuando lo instauró Cavallo, también iba a ser un impuesto Siempre son de plazo transitorios, fijo sí. y finalmente quedó in eternum, así un montón de impuestos. Siempre son transitorios. Ahora, esto que te quería preguntar, supongamos que ganancias lo hacen con una alícuota gradual. Sí. Pero se supone que tiene que recaudar lo mismo que recaudaba el otro. Ahí está. Con lo cual, a alguien, Ahí está. a alguien Ahí van a está. engrapar. Entonces, ¿Y por qué no puede no recaudar lo mismo que antes? Que sea un poquito menos, Que decís sea un vos. poco menos, a ver, ¿es un punto del PBI? Decíselo a Milei a ver si él lo acepta. Ah. Ahí está la cuestión, hasta qué punto va a estar este tire y afloje que se va a dar concretamente en el Congreso, porque vas a tener ahí a los legisladores del radicalismo, de Cambia Federal, de los provinciales, que ya te están diciendo, nosotros en su momento, cuando vino Massa para plantear la derogación de la cuarta categoría, nosotros votamos en contra con el costo político que eso implicó, ¿no? Porque Claro. y Milei en campaña también se sumó al esquema de Massa. Nosotros entonces podríamos perfectamente reinstaurar ese, porque a nosotros nos parece que es un buen impuesto a las ganancias, pero bien instrumentado. No como lo hacía durante el gobierno de Cristina Kirchner, con pisos muy bajos para que le alcanzara a buena parte de la clase asalariada y con alícuotas muy poco graduales. Laura, Entonces ahí está la cuestión. Se habla de un Congreso hiperfragmentado, pero mi pregunta es si van a votar de acuerdo con los bloques o acá inciden, por ejemplo, los gobernadores, las negociaciones que vayan teniendo con el Poder Ejecutivo. Indudablemente que sí, hay, va a haber canales de diálogo entre los gobernadores y Guillermo Francos en el Ministerio del Interior. Va a haber negociaciones entre Martín Menem y Victoria Villarruel con los mismos legisladores. Los interlocutores van a ser, obviamente, el Frente Pro, que el Frente Pro en esto avala 100% lo que hace y dice Milei. Hasta ahora no ha puesto ni un pero, ni siquiera con el DNU. Ni siquiera con el DNU. Y después tiene un mosaico de bloques que se muestran colaborativos, pero que también